Desde el barrio Jara, Paraguay, transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Radio Fátima Online te informa los horarios de Secretaría Parroquial de lunes a sábados de 14:30 a 18:30. Comunícate con nosotros al 021-297-463 o al 0992-426-562. Radio Fátima, la radio católica. Mamita querida, qué dulce es tu nombre. Acompáñanos con el rezo del Santo Rosario los días lunes y martes a las 18:30 horas, miércoles y jueves 18 horas, viernes 18:30, sábados 18 horas y domingo 8 horas. Radio Fátima, escucha y vive. Que una madre no se cansa de esperar. Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. Un minuto de fe con tu amigo Jesús y el Paillillo. Cuando uno lee con fe la palabra de Dios, entra en el corazón de esa palabra que lee, porque la revelación divina no consiste en dar a conocer un relato sobre la realidad simplemente, sino en una participación que solo alcanza aquel quien cree. Si yo leo el Evangelio y me encuentro con el relato del nacimiento de Jesús, no lo tomaré como una simple noticia o una información de datos. Con la fe, yo mismo entro en ese misterio, formo parte y participo del nacimiento de Jesús. Eso que leo se hace realidad dentro de mí. Jesús nace en mí. El Hijo de Dios entra en mi vida y me salva. Oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora ya no te encuentras solo. No estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Y desde este instante, les invitamos a disfrutar de un recorrido por las memorias de la Virgen María
para conocer más sobre su vida, imitarla en sus virtudes y así acercarnos a su Hijo Jesucristo. Salve María, con la conducción del diácono Marcos Girger, Carolina de Girger. Salve María, por Radio Virgen de Fátima Online. Salve, salve María. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Salve, salve María. Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Salve María. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda el diácono Marcos Girger. Me acompaña mi esposa y compañera Carolina. Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí en Salve María? Un lindo martes santo. Estamos aquí con ustedes, siempre acá, con todo, con nuestra madre y de la mano de Jesús. Martes de traición, dice Ay, Carolina, la traición. Hoy se recuerda la traición de Judas, ¿verdad? Sí. Y se lo llama así, martes santo, martes de traición, ¿Qué ¿verdad? título, verdad? Y sí, realmente, pero tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Que asimismo, para cumplirse las escrituras, ¿verdad? Sí. Realmente para cumplirse las escrituras debía de suceder así, ¿verdad? Ayer era que te estaba comentando la homilía del Monseñor Encacope. Sí, sí, ¿verdad? Sí. De un niño que le está diciendo a su catequista, que le dijo, ¿verdad? Que por qué Judas se ahorcó, eligió una higuera, ¿verdad? ¿Por qué eligió así un árbol en vez de elegir y abrazarse a Jesús, ¿verdad? Así mismo. Pero creo que, como decís, las escrituras ya estaban así, ¿verdad? Y realmente ahí nosotros vemos, ¿verdad? Por eso es que decimos siempre, ¿verdad? El tema este de que el suicidio no debemos de permitir en nuestras vidas, ¿verdad? Ni pensar en el suicidio, porque para eso está allí la cruz de Cristo, para abrazarnos a Él. No podemos nosotros sentirnos demasiado abandonados como para pensar eso. Allí está la cruz de Cristo, abracemos la cruz de Cristo, ¿verdad? A Cristo Jesús, porque ¿verdad? Imagínate ese crucificado ahí a su derecha, que decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y recibe la gracia, la salvación, recibe la vida eterna, ¿verdad? Importante. Y justamente esa gran pregunta de esta criatura, ¿verdad? Judas, ¿por qué Judas eligió, ¿verdad? Y eligió mal, ¿verdad? Y nosotros debemos de, a pesar de elegir siempre a Jesús en la cruz, a abrazarnos a ese Jesús crucificado, para que podamos soportar, ¿verdad? Entonces, qué lindo hubiese sido que Judas se hubiese colgado también con él de la madera, ¿verdad? Entonces, por eso que dice, cuando busca salvar tu vida, la perderás, dice. Sin embargo, cuando la pierdes por mí, por seguirme, por mi palabra, ¿verdad? La salvarás, ¿verdad? Qué interesante. Y qué lindo es así compartir realmente la palabra de Dios. Nuestra Madre, la Virgen Santísima Carolina, María, la hija de la palabra. Hoy quiero vamos a iniciar este documento, este libro, ¿verdad? Este libro maravilloso de la serie de libros que escribe Emilio Grasso, que son de Editorial San Pablo, ¿verdad? Ellos la editan, ¿verdad? Editorial San Pablo. Entonces, dice publicaciones en español de Emilio Grasso, dice. Es algo lindo que justamente la Editorial San Pablo fue un regalo de la hermana que suele venir a vender estos libros aquí en la parroquia, ¿verdad?
Y es muy lindo, María, hija, esposa y madre de la palabra. ¿Alguna vez escuchaste que la gente utiliza mucho y dice, ¿dónde está escrito María en la Biblia? No hay así de repente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí, allí está y está de una manera maravillosa, donde ella misma se hace vivencia en la palabra, ¿verdad? Y qué lindo. Mirá lo que dice Carolina, la madre del Mesías en el Antiguo Testamento, dice. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Ya en los Antiguo Testamento está esa promesa de que el Salvador vendrá, ¿verdad? Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia, iluminan poco a poco con más claridad la figura de la mujer, madre del Redentor. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Isaías 7:14, también lo encontramos en Mateo 5:2-3, Mateo 1:22-23, ¿verdad? Entonces, Mateo 1:22-23 es así mismo. Entonces dice, ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan en Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura un nuevo plan de salvación. En el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos de la carne. Justamente, Carolina, siempre solemos conversar y solemos hablar y recordar siempre, ¿verdad?, de aquella mujer, ¿verdad?, de aquella mujer, aquella sentencia que decía Dios: pondré en enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya, le decía Dios a la serpiente, ¿verdad? Y ella te pisará la cabeza, la descendencia de esa mujer te pisará la cabeza. Ya allí, ¿quién es el que pisó la cabeza de la serpiente? Jesús. Jesús, con su pasión, muerte y su resurrección, venció ya al enemigo, ¿verdad? Allí en ese madero, en esa cruz. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está y le pisa, ¿verdad? Entonces, esa canción nos describe un poco cómo Jesús fue venciendo a este enemigo, y Jesús es la descendencia de María. Y en aquel momento pondré en enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Por eso que María es enemiga del demonio. Sí. Enemiga del demonio, ¿verdad? Entonces, y de allí qué importante. Y allí la historia de la salvación se fue forjando, ¿verdad? Y fue cambiando poco a poco. Primero esa mujer, pondré en enemistad entre tú y la mujer. Luego Isaías dice de una virgen, o sea, mujer, ahora pasa a ser virgen. Luego en la Anunciación, esa virgen llamada María, ¿verdad? Entonces va cambiando y va introduciéndose. Y eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios. Está llena de signos, llena de misterios, llena de comparaciones, parábolas, donde realmente va iluminando la presencia de nuestro Salvador y su Madre, la Virgen Santísima. Y eso es lo que nosotros queremos ir tocando poco a poco, Carolina. Sí. Puedes ir leyendo un poquito lo que nos dice acá María, la hija de la palabra. En la iconografía tradicional occidental de la Anunciación, María tiene un pequeño libro sobre sus rodillas. Cuando el ángel la visita, ella está leyendo y meditando las Sagradas Escrituras, es decir, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Sin las Escrituras, fuera de su inserción en el pueblo de Dios y en su historia,
también María se quedaría incomprensible. Ella es la mujer llena de la palabra de Dios, es la hija de Sión, la personalización de todo el pueblo de los fieles del Señor. Se podría afirmar que ella es un pueblo que se hace mujer. Así mismo. Yo estoy leyendo y estoy escuchando, mira lo que hizo mi Jesús, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo que cada uno, esa es la música. Caminando por la senda voy, ese es nuestro camino. Caminando por la senda voy, ahí, de va en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. Ese es nuestro camino. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Así mismo. Este Jesús que muere en la cruz vence al enemigo. Es descendencia de la mujer de María. ¿Y cómo Santísima. lo venció? ¿Cómo dijiste? Murió en la cruz. Murió en la Así cruz. mismo. Entonces, de eso, y lo interesante aquí nos dice que cuando el ángel visitó a María, ella tenía un pequeño librito en el regazo, dice. O sea, ¿qué significa eso? Que María estaba con la palabra, ¿verdad? Con la palabra. Y lo importante también al final, que ella se hace, ¿verdad? María es de ese pueblo que espera, ese es pueblo que confía, ese pueblo que cree, eso es lo que nos dice. Leyendo esto, leyendo el título, María hija la palabra, leamos lo que leamos, 1000 libros lo que leamos, ella siempre está y siempre la describen de una y otra forma, ¿verdad? La anunciación, el ángel, siempre coinciden todas las personas, los santos, todas las personas que le describe a María, y ella siempre está con la palabra, meditando, esperando, ¿verdad? Sí. O sea que el tema es que, como te digo, no es casualidad. Por eso que nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad? Con la palabra. Nosotros no tenemos que dejar que nadie nos engañe. Imagínense una mujer llena de fe, llena de esperanza, la visita del ángel. Si es que ella no era de fe, si es que ella no era una persona de leer la escritura, se le iba a aparecer y él le iba a decir, estás loco, le iba a decir, ¿verdad? Pero ella no, ella tenía una fe enorme, y cuando el ángel se le presenta, ella le dice que se haga en mí según tu palabra, porque ella sabe esa profecía de Isaías, ella esperaba. Por eso más adelante vamos a ver un poco lo que es la virginidad, Carolina, sí. Que por algo ella estaba y se mantenía virgen, ¿verdad? Claro. Acá dice, mira, hija de Sión. Hija de Sión. ¿Sabes lo que me viene al recuerdo? Que una vez, viste que antes de la pandemia te visitaban mucho los hermanos separadoras. Sí. Todos los sábados se iban de visita y todo eso. Y un día llegó una señora y llega con eso, con la palabra, está, con su Biblia. Y me habla del tema de que María no, todas esas cosas, todo en contra, ¿verdad? Sí, sí. Y yo agarro y me pregunta cuántos hijos tengo y todo, y le conté mi testimonio con mi tercera hija y qué hizo María en nosotros, ¿verdad? Y la señora me miró, me escuchó y me dijo, bueno, muchas gracias, pues yo tengo mi testimonio y yo soy hija de María. Y yo le dije a ella, todos somos mamá, todos tenemos una mamá y ella es nuestra mamá, ¿verdad? Y entonces así, nunca más la señora vino en casa, nunca más, ¿verdad? Lo que pasa... Pero si uno tiene testimonio, vos podés contarle a esa persona y le todos podés tenemos decir, testimonio, todos tenemos en vez de testimonio, pelear, así mismo. Vos, ellos pues tienen la Biblia, nosotros salimos, no tenemos, pero que es lindo tener un testimonio de vida y con ese testimonio vos le decís también las cosas, ¿verdad? Así Entonces mismo. es algo muy lindo. Pero mira, Carolina, hoy por ejemplo estuvimos leyendo nosotros, ¿verdad? Un artículo donde
la nueva era, el New Age, Ay, como sí, le dicen, estábamos ¿verdad? nosotros. Están tergiversando en muchos países como Ciertas Uruguay, cosas. como Brasil, como Argentina, ¿verdad? Están incursionando un poquito con la imagen de la Virgen Santísima, están incursionando y están enseñando doctrinas que no son correctas. Entonces, la palabra de Dios nos tiene que animar a eso, ¿verdad? Y ya estaremos tocando un poco más sobre ese tema en transcurrir de otros programas, que la próxima semana prometemos hablar Sí. un poquito de Acá, eso, ¿verdad? Radio Fátima, como siempre, ahí atento a todo Sí, lo que sí, nosotros sí. hablamos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? María, una misión y una respuesta. La misión de María estaba el pensamiento de Dios desde siempre y desde toda la eternidad. Muchas veces escuchamos a personas que hablan de María como si fuera alguien muy distinto a nosotros y por lo tanto alguien a quien no se puede imitar porque está muy lejos de ser una persona como cualquiera de nosotros. Resulta ser todo lo contrario a María, le debemos imitar todos. María era una persona igual a cada uno de nosotros, no sabía que era una criatura excepcional y le costaba hacer las cosas igual que a cualquiera. Y nosotros podemos encontrar en ellas muchas cosas que imitar. Así mismo, Carolina, por eso que acá escuchábamos, ¿verdad? Dice, sin las escrituras, dice, fuera de su inserción en el pueblo de Dios y en su historia, también María se quedaría incomprensible, dice. O sea, si nosotros no la unimos a la escritura, a ella, estaríamos incomprendiendo, y justamente eso, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo esta nueva era, el New Age, ¿verdad? Lo quiere sacar de contexto de las escrituras María Santísima, utilizándolo de una manera extraterrestre. Para ir un poquito, ya dije que después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero más o menos como que María no está en la escritura, pero que María es un ser extraterrestre y Jesús también, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, ¿verdad? María está en las escrituras, ella es la mujer llamada en la palabra de Dios como la hija de Sión, la personalización de todo el pueblo, en los fieles del Señor se podría afirmar que ella es el pueblo que se hace mujer, porque por eso es lo que debemos de imitar, como nos decía allí Radio Fátima en su comentario, ¿verdad? Sí. Debemos de imitar a María, porque ella se hace el pueblo, así tiene que ser el pueblo de Dios, así como es María, tiene que ser interesada en la palabra, debe hacerse palabra, debe ser obediente, debe cumplir lo que la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Mira lo que dice más abajo, Carolina, Sí. si nos puedes leer. En el interior del pueblo, María esperaba, junto con su reducido grupo de fieles, la llegada del Señor. Imagínate, viste, ellos eran como un grupo de personas que confiaban en la palabra y confiaban en que el Salvador estaría, que confiaban, y por eso ellos estaban atentos. Ella pertenece al grupo de los Anawim. Esta es una palabra hebrea que significa literalmente los encorvados y designa a todos esos humillados, pobres y afligidos, a los que Jesús en sus bienaventuranzas proclamará dichosos. Los Anawi son el resto fiel de Israel, del que hablaba el profeta Sofonías. Así mismo, Carolina, se le decía Anawin, ¿verdad? Se le decía a esos que siempre estaban en oración, siempre estaban encorvados, estaban en oración, eran personas sencillas, humildes, que profesaban su fe. Vos sabés, Carolina, que dentro de la historia nosotros sabemos que en esa segunda esclavitud que sufrieron luego de que Nabucodonosor había destruido la Jerusalén, había destruido toda fe, ellos fueron expulsados y enviados al desierto. Aquellos que no querían
no querían adorar a otros dioses. Ellos fueron expulsados y ese pequeño grupo fue creciendo otra vez después, ¿verdad? Y a ese grupo, a esos que permanecieron en la fe, siguieron año tras año, ¿verdad? Cuando llegan este tiempo de María Santísima, eran pocos los que tenían esa fe pura, ¿verdad? Entonces de eso se trata, esas personas sencillas y humildes, pero con mucha fe, con mucho amor, ¿verdad? Entonces allí está María, y de eso habla también el profeta Sofonías, que hay un pueblo reducido que ama al Señor y que se pone a disposición del Señor. Otra cosa que dice María Santísima. Sí, acá empezamos. Sí, también sí. La virginidad de María puede ser puesta en relación con la pobreza y la humildad de los Anahuim, que pone toda su confianza en Dios, al cual se abandonan y del cual esperan la salvación. Imagínate, Carolina, por eso hoy en día nosotros decimos a los jóvenes, a nuestras hijas, le decimos, la iglesia nos enseña a llegar virgen al matrimonio, ¿verdad? Y hoy en día la gente se burla y te dice, pero estás loco, todo eso. Pero ¿dónde sabemos lo que Dios tiene preparado? ¿Por qué apurarnos? Porque quiere decir que nosotros no tenemos esa fe, esa esperanza, esa caridad, esas virtudes teologales, ¿verdad? Porque si nuestros hijos se preparasen, ¿verdad? Y esperan eso, de allí pueden surgir vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas, ¿verdad? Pero hoy el mundo nos apresura y caemos, ¿verdad? No podemos decir otra cosa, caemos, pero no por eso es descabellado. Eso es lo que María nos enseña. Imagínense, si María pensase como nosotros, nuestra historia de la salvación, ¿dónde estaría? No estaría, porque ella esperaba y brindó esa su virginidad. ¿Por qué hoy nos apresuramos tanto? Nos apresuramos tanto y sucede mucho de los problemas. Hoy fue condenado una persona a 27 años de cárcel en ese feminicidio, ¿verdad? Sí. Y todo eso surge por consecuencia del apresuramiento en el que el mundo nos empuja, ¿verdad? Nosotros no llegamos a ese amor verdadero, es un tanteo libre, vamos a probar si funciona, no funciona, y sin embargo esa oscura mente del ser humano, ¿verdad? Ese pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Nos hace hacer cosas y sin embargo Dios nos dice claramente, ¿verdad? Llegar a ese matrimonio de una manera prudente, de una manera maravillosa, llegar virgen al matrimonio, esperar que sea realmente algo lindo, un regalo, ¿verdad? Y el mundo nos apresura y caemos sin ningún amparo, caemos en sus garras, ¿verdad? Carolina, vamos a un corte musical para luego volver con más. Salve María. Madre María. El vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes
ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Salve María. Salve María. Si estás viviendo fuerte a la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Salve María. Salve María. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como María. tú. Guárdame en tus brazos, Reina del cielo, llena de gracia. Salve María, de vuelta con ustedes, queridos hermanos, para este nuestro segundo bloque. Hoy con un invitado sorpresa para bendecir nuestro programa. Hoy está aquí con nosotros nuestro hermano Hugo. Gracias, Hugo, por compartir con nosotros este programa de María Santísima, nuestra Madre. Y me decías al entrar, hoy vengo a compartir por orden de nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿Qué compartís con nosotros, Hugo? ¿Qué testimonio nos traes?
Buenas tardes, antes que nada a todos, querido diácono. Sí, venimos aquí para compartir los testimonios fuertes del cerco de Jericó, ¿verdad? Que estuve escuchando mientras venía manejando. Estaban hablando sobre María como parte del plan salvífico de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Por medio de ella la palabra toma vida, toma fuerza y por sobre todo materializa la salvación. Así como la cruz materializa la resurrección y la posibilidad de reconciliación con nuestro Padre Dios, por la muerte de Jesús, María materializa la gracia de poder estar delante de Dios con un sí, ese sí que se nos recuerda en el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿verdad? Cómo comienza María a dar gracias a Dios y a reconocer su pequeñez, a reconocer que todo es obra de Dios y que sin Dios nada somos, fuera de Dios no existimos. El pueblo judío comprobó eso, el pueblo elegido de Dios, los israelitas, confirmaban eso cuando sentían los desprecios, los desterros, las persecuciones, las guerras que los dividían, cuando desobedecían a ese Dios Padre amoroso, pero sin embargo eran restaurados por ese Dios de misericordia cuando lo reconocían como único y verdadero Dios. Entonces hoy vengo para hablar de los testimonios del cerco de Jericó, que fueron 7 días de intensa oración donde nuestro corazón, nuestra mente hicieron al unísono la plegaria verbal, porque muchas veces estamos divididos, dice la palabra, pensamos algo, hacemos algo, decimos algo y son diferentes cosas. Podemos pensar ser buenos, pero muchas veces, como decía San Pablo, hacemos ese mal que no debemos y no aquel bien que deseamos, o sin embargo actuamos, pensamos bien, pero nuestra lengua muchas veces, como dice Deuteronomio, nos condena porque terminamos diciendo cosas que no son de bendición ni de crecimiento y edificación para los hermanos. Sin embargo, en este cerco de Jericó pudimos experimentar la gracia de Dios a través de la oración, de las armas que tiene el católico, el creyente, que es la Santa Misa, la preparación, hubo confesiones y las oraciones, tanto aquellas inspiradas por el Espíritu Santo, que es el don de Jesús, y aquellas que nos da nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, la palabra, la comunión, la confesión, el ayuno, que se van sintetizando como una preparación para lo que vamos a ver esta Semana Santa, esta semana ya previa al Tríodo Pascual, donde estamos llegando, por así decirte, querido diácono, preparados, como un previo retiro, como un previo desierto, tal vez no a la intensidad de Jesús, como Jesús hubiese querido, pero sí de siete días de oración intensa, donde tuvimos no solo la oración personal, sino la oración comunitaria, la que nos edifica como parroquia, como comunidad Virgen de Fátima. ¿Algo que quieras agregar? Sí, sabes que hubo justamente cuando el lunes empezábamos el programa después de esa semana del cerco, ¿verdad? El cerco terminó el viernes y ese lunes habíamos leído un poco sobre el cerco en sus inicios. Y justamente los primeros cercos que se hicieron se hacían justamente con el Santo Rosario, con María Santísima, ¿verdad? Y nosotros dijimos también que era algo muy lindo porque nosotros comenzamos con Santo Rosario ese sábado a la mañana, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta el inicio del cerco, rosarios, ¿verdad? Habremos hecho más de 1000 Ave María seguro, porque fueron prácticamente 6 horas de Santo Rosario, ¿verdad? De distintas personas que fuimos preparando ese ambiente, ¿verdad? Y realmente fue una recomendación tuya, ¿verdad? Para que hagamos eso. Luego nosotros con Carolina leímos, ¿verdad? En el programa y nos dimos cuenta que realmente el cerco comienza de la mano de María Santísima, ¿verdad? Es extraordinario y así fuimos ganando, ¿verdad? Y justamente hoy aquí en el documento leíamos también de que el enemigo, la lucha realmente es con María y su descendencia. Por eso debemos de ser hijos de María Santísima para luchar contra el enemigo. Sin ella, difícilmente. De hecho que sí, de hecho que la iglesia es una gran familia. Ya nos recuerda la imagen de Nazaret, ¿verdad? Donde
está Jesús como hijo, que posteriormente se vuelve público, se vuelve hombre, toma sobre sí el llamado profético a la salvación. San José que como padre cuida de la esposa, cuida del hijo, y María como madre que siempre está acompañando al hijo. Decía una frase célebre de la Legión de María cuando yo era joven y estaba en esa legión, decía: a Jesús por María, donde está la madre, está el hijo, y donde está el hijo está la madre. O sea, no podemos concebir una idea de que sin Jesús esté María y María no le tenga a Jesús. Ya sabemos que, y comprobado es esto, que ¿quién estuvo a los pies de la cruz? María. ¿Y cuál fue una de las preocupaciones de Jesús como hijo? Es el dejarle al cuidado de alguien. Por eso le dice a Juan: hombre, ahí está tu madre, mujer, ahí está tu hijo, y nos convierte por ende en adopción en hijos de María. Entonces, sí, interesante. Nosotros estuvimos en oración, programando, porque todo esto que nosotros llevamos a la parroquia o dentro de la parroquia, tanto con el padre, contigo y con algunos grupos de servidores o inclusive el propio grupo juvenil, lo llevamos dentro de una oración. O sea, nosotros no es que lo hacemos al azar, no es que hacemos las cosas por hacer, porque nos gusta o porque pensamos que va a tener algún rédito, sino que al contrario, son discernimientos que Dios va dando a lo largo por medio de la oración, y que tiene un propósito, el de acercar a la comunidad, no solo a la integración, no solo a la sanación, sino a la bendición de aquellas necesidades que tenemos. Dicho sea de paso, en este formato tuvieron la oportunidad casi todos los grupos de la comunidad de participar en algo, en la lectura, en el servicio, porque el servicio comienza desde tan simplemente abrir la puerta y recibir a los hermanos con el protocolo del ministerio que tenemos que ser exigente para evitar contagios del COVID, hasta los que tienen otros tipos de situaciones como la oración, el salmo y compañía. Entonces aprendemos también ese caminar como María, desde un sí simple, de un acto pequeño aparentemente, grandes cosas podemos traer a nuestra vida, a la parroquia y a la vida de los otros hermanos. Por eso es interesante también comentar, de paso la pasada estuve escuchando que hay muchos que querían el libro, ¿verdad?, de cómo hacíamos el cerco, dónde hacía. Quiero agregar que en mi vida pastoral yo tuve la gracia de estar con el padre Pedro Silva, ya difunto, desde que era monaguillo hasta que fui un poquito más grande, y lo viví en primera mano cuando él vino por primera vez a Asunción de Belavista, y viví los cercos en primera mano, lo viví de una manera diferente, y también lo viví en otras comunidades. Entonces el discernimiento personal me hace llevar a un tipo de cerco diferente, y como lo había hablado contigo en algún momento y con el padre después que terminó el cerco, próximamente estaremos sacando un manual inédito, obviamente por mí, sobre cómo oramos, sobre las áreas importantes que siempre el Señor me manifiesta: orar desde el autoperdón, la sanación personal, la sanación dentro de nuestra concepción, desde el momento que nuestros padres se dan cuenta que estamos para venir, que estamos como vida ya dentro de nuestra madre, desde lo que es la gestación, los 9 meses, o también los 7 meses en el caso de que haya algún prematuro, ¿verdad? Porque no, también eso forma parte de una necesidad de sanación. Desde el momento del alumbramiento, que sabemos que es el momento donde salimos al mundo. Luego tenemos nuestras generaciones que nos acompañan, ¿verdad? Las cargas, tanto positivas como negativas, las bendiciones, y por qué no, la desobediencia, el pecado. La Biblia nos relata que el pueblo de Israel tenía familias bendecidas por generaciones por Dios, y otras que estaban condenadas por la desobediencia. Pero Jesús vino a suplantar eso con el amor de Dios tan misericordioso, al punto de entregarnos a su Hijo, que es lo que vamos a vivir y debemos de vivir esta Semana Santa, este inicio de Semana Santa, que ayer recordábamos la unción de Betania, hoy recordamos la traición de Judas, para prepararnos a esa reflexión interna. ¿Seré yo como Marta, la que le enjuagó con el cabello y con el perfume más caro los pies a Jesús, estando en presencia de un signo de fe? Estaba Lázaro, el resucitado. Imagínate, muchas veces queremos desestimar los signos, así como también a veces dicen gente: no, el cerco de Jericó, ¿qué es? Esto es algo antilitúrgico, anti esto, anti lo otro. No, todo lo que nos acerca a Dios y que tenga vida en la vida de los demás, vida que se pueda comprobar como testimonios de sanación y trabajo, y que creen alegría, son signos de fe,
sino que nos habla como Lázaro, vivo ahí, resucitado. Y hoy vamos a meditar lo de Judas. ¿Será que seremos como Judas? Siempre digo esta reflexión personal. Fueron 12 los apóstoles, los elegidos, los amigos de Jesús, que convivieron con Jesús durante 3 años, que vieron de primera mano los milagros, las sanaciones, la resurrección, la expulsión de los demonios, las prédicas. Tenían a Jesús ahí, que les explicaba aparte a solas cosas que no podían comprender los de afuera. Y sin embargo, 11 de los 12 decidieron creer y ser apóstoles de la verdad, embajadores de la palabra, como hoy somos llamados a ser. Sin embargo, Judas, que tenía su libre albedrío, algo que Dios nos regaló a nosotros, decidió no creer, no compartir. Y ya saben cómo terminó Judas. Entonces, hoy meditaremos también de paso ya en la misa, en la celebración, antes que estarás haciendo una celebración, si vamos a ser un Judas o vamos a ser parte de los 11 que se abrazaron. Así mismo, y eso estábamos compartiendo el monseñor de Cacupé, ¿verdad? El monseñor Valenzuela, Ricardo Valenzuela. Sí, Ricardo Valenzuela. Justamente estaba diciendo que una niña le preguntó a su catequista, ¿por qué será que Judas eligió ese árbol para colgarse? ¿Por qué no eligió la cruz de Cristo para colgarse? Decía, ¿verdad? Qué interesante es eso realmente, y es la pregunta que nos hacemos. Y eso que vos decís, hoy nosotros tenemos que saber elegir, tenemos la libertad de elegir o el árbol del cual se colgó Judas o colgarnos de la cruz de Cristo. Y allí está, y ayer hablábamos también sobre la cruz de Cristo, esa cruz que la debemos asumir todo. Por eso a mí me encantó escuchar la pasión y agarrarme fuerte del Cireneo. Por más que lo hayan obligado, una vez que agarró la cruz, lo agarró de corazón. Entonces, agarrar también nosotros, aunque sea obligado a veces, ¿verdad? Agarrarnos de la cruz de Cristo y amarlo, ¿verdad? Porque esa es la salvación. Y bueno, empalmando con eso que decís, porque eso es la dinámica de una pastoral viva, el catequesis del directorio nuevo, ahora del querigma actual, es que muchas veces somos como aquel Cireneo. Comenzamos obligados porque mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo, la enfermedad, la desgracia, me obliga a acercarme a Dios, y me acerco ahí medio que en la persona de Jesús, medio que frío, rabiado, rezagado, y después comenzando a orar comienzo a ver que los cambios no eran solamente para la necesidad del momento circunstancial, sino para mi vida, y voy tomando el amor a la cruz como Cireneo. Al principio sí, cierto, fue obligado, probablemente habrá dicho, yo ¿qué hago contaminándome con la sangre de este condenado? Porque estaba previo a la fiesta de la Pascua, donde ellos cuidaban mucho los protocolos, tipo los protocolos del COVID, que hoy tenemos que cuidar, ¿verdad? Para no contagiarnos. Y sin embargo, lo que comenzó por una obligación terminó siendo un gusto, ¿verdad? Y esa es la oración, ese es el amor de Dios. Hoy comenzamos tal vez no convencidos, como pasó en el cerco de Jericó. Son 7 días de muchas pruebas, no solamente de pruebas de fe, sino de amor, ¿verdad? Porque podíamos estar en nuestra casa, en otro horario viendo otras cosas, haciendo otras cosas, y uno viene y ora no solo por su necesidad, sino por la necesidad de la comunidad, de los que nos oyen, y de otras comunidades que también saben que estamos haciendo en este momento oración, y se unen a la intención de que pidamos por ellos. Entonces, en esos 7 días vos vas experimentando lo que en esta Semana Santa yo creo que vamos experimentando desde el inicio de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el encuentro con el signo de Lázaro, las preguntas, ¿seré yo aquel que me cuelgue de ese árbol donde yo me desespero, la tristeza me lleva a un extremo decisivo, o miro la cruz y me sostengo de la cruz por amor? Porque lo que sostenía a Jesús en esa cruz no fueron los clavos, sino el amor que nos tenía. Mira esa imagen, ¿no? Espectacular, espectacular, sí, imagínate tener esa penetración, esa mirada entre Cireneo y Jesús, que lo mira en un momento, unas tomas más adelante, ese capítulo, se miran, y él le dice, en la representación de Mel Gibson obviamente, le ataja y le dice, ánimo, ya falta poco. ¿Y cuántas veces necesitamos ese ánimo? Vení a orar, veníamos a pedir por vos, veníamos a hacer esto. Y como siempre digo, nuestra fe tiene que ser la fe de otros, porque vos podés no estar creyendo hoy, pero si yo creo, estoy convencido y oro por vos,
yo sé que Dios va a responder mis oraciones para darte aquello que tú necesitas hoy. Tal cual, debemos de ser este sireneo que damos ayuda a muchos van a estar. Imagínate, Hugo, fuimos a bendecir Las Palmas en el Inerán. Era impresionante esos rostros que veíamos y qué aliciente fue nuestra entrada. Empecé a cantar desde lo más profundo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y la gente, amén, amén, y ese rostro fortalecido allí, ¿verdad? Impresionante, fue algo extraordinario lo que vivimos, y es así mismo, y eso debemos de imitar nosotros. Amén, es así, es creer por los que no creen muchas veces, y traigo el ejemplo siempre. ¿Y en qué me baso? Porque a mí me encanta muchas veces basarme en la Biblia, ¿verdad? Estaba escuchando que los hermanos separados, a quien mando un saludo y mi aprecio siempre, porque tengo muchos hermanos con quien comparto, ¿verdad? También igual, sí. La diferencia entre ellos es que ellos tienen signos, y el signo es su Biblia. Nosotros también tenemos un signo, nuestro rosario, ¿verdad? Obviamente, claro, que es una oración siempre en la de mano. poder, ¿verdad? Pero imagínate si a ese signo de oración de poder le agregamos el signo de la palabra donde meditamos. Y yo siempre digo, imagínate aquel momento en que le bajan a ese joven paralítico en el relato de Lucas, ¿verdad? Y vos fuiste testigo de esa dinámica que hicimos en un retiro hace menos de un año, donde yo explicaba que este personaje probablemente no creía en Jesús, pero sus amigos creyeron, y sus amigos le llevaron. Y porque la palabra nos relata que se da la vuelta Jesús y mira a los que le trajeron, dice, no dice que mira al paralítico, mira en primera instancia que lo trajeron y vio la fe de ellos, dice, y quedó asombrado, dice, y le da la vuelta y mira al enfermo y le dice, levántate, toma tu camilla, vete, estás sanado. Y no solo le sanó, le perdonó la falta de fe, porque probablemente tenía también falta de fe. Claro, así mismo. Entonces estamos llamados. Y bueno, para comenzar, nuestro cerco de Jericó comenzó por indicaciones por medio de la oración, con una maratón, ¿verdad? de Santo Rosario, donde esperábamos entrar en contacto con Jesús por medio de mamá, ¿verdad? De nuestra Madre María. Siempre digo que hay veces que en nuestra situación de padres, ¿verdad? O de hijos también, para los que tengan la gracia de tener aún a su madre, puede estar uno peleado con el hermano, con el papá inclusive, en la casa. Pero recurre a la mamá y la mamá parece que media, parece que es el motor, al menos en las familias paraguayas, sí, ¿verdad? Seguro, así, a mí me pasa, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue comenzar con unas maratones de oración diciéndole a la mamá, bueno, interceda por nosotros, porque y Catuño ñande de boca, pero capaz nuestro corazón estaba medio distraído, ¿verdad? Y sin embargo le decíamos, al hacer la oración le decíamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu madre, ¿verdad? Entonces tratamos de entrar en una oración, en un momento de reflexión como comunidad, y bueno, al día siguiente arrancamos con todo, ¿verdad? Ese sábado, donde no fue fácil, ¿verdad? Hubieron situaciones que hicieron que como comunidad queramos inclusive aplazar, ¿verdad? Y el día anterior yo estaba hablando con el padre y me dice, no vamos a aplazar, esto queda y vamos a seguir. Y tenemos que hacer, a mí me dijo lo mismo, ¿verdad? Entonces, como que nos encontramos en un punto como que, como decir, vamos a hacer esa sinapsis. ¿Será que podemos llevar? ¿Será que haremos? ¿Será que la gente vendrá? Mismo, ¿será que mismo. Esto? Y mire, fuimos haciendo, a tal punto que el cuarto día del cerco, que es donde oramos, un testimonio breve, que oramos por la economía, donde yo estaba diciendo, ora por tu economía, pide, porque muchas veces estamos acostumbrados a pedir mal y no con el nombre y apellido, siempre digo. Entonces como que nuestras respuestas nos vienen rápidamente. Y pedimos por la economía, por las deudas, por esto. Al día siguiente, el término del cerco, 2 días después, le encuentro a una señora y me cuenta, me dice, vos sabés que, hermano, yo tengo unos bienes, o sea, tengo unos alquileres, vivo de alquileres de renta, y hace unos meses no me estaban pagando más de un inquilino, y era mucha plata, y era una persona ya de edad, se nota que no va a poder vivir sin ese dinero. Yo imagino que a esa edad uno quiere tener ya cierta tranquilidad, y me dice, y creí tanto en el momento que estaba el custodio expuesto, que yo dije, quiero que fulano me pague. Y el día siguiente vinieron y me pagaron todito mi inquilino, y lo atrasado iba hasta lo del día, y me quedé así asombrada, me dice.
Y le dije, amén, amén. Y lo más simpático del tema es que me dice, pero tengo vergüenza de contar. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de esos signos? Y somos como aquellos príncipes, los sacerdotes que nos relataba ayer el Evangelio de Juan, de que cuando vemos un signo como el de Lázaro, querían matarlo a Lázaro, también no solo a Jesús. Y esa vergüenza mata a la comunidad, porque si comenzamos a contar los testimonios, comenzamos a dar vida a lo que hacemos. Me acuerdo que en la sacristía vos me habías dicho que 2 proyectos ya tenía que te concedió el cerco en el segundo día, creo. Así mismo. A ver, te escucho, vos comentar. Sí, justamente estaba tan enojado con el mundo, ¿verdad? Que mi hija y su esposo, ¿verdad? Y el bebé que hace poquito va a cumplir 2 meses, ese bebé, andan deambulando de aquí a allá, hubo en alquiler. Y entonces le dije mi petición en este cerco es que vea esa posibilidad de que, porque ellos presentaron un proyecto en un banco, gastaron mucho dinero para ponerse al día y presentar todos los documentos para un préstamo, que al final fueron prácticamente engañados. Había sido, te dicen una cosa y después te salen con otra que es imposible de cumplir. Entonces yo puse en manos de este cerco como un muro que quería yo derribar, ¿verdad? Y justamente con Carolina también como matrimonio pusimos este caso, ¿verdad? Y vos sabés, Hugo, que Carolina va y le hace un comentario a su hija, a nuestra hija, ¿verdad? A Jessica, le dice, ¿por qué no revisas Hábitat? Le dice. Pero cuántas veces ya revisamos Hábitat, Hugo, y era imposible. Y ese día, bueno, por hacerle caso a mamá, le revisó Hábitat. Y surgió una posibilidad donde pusimos los papeles y en el transcurso del cerco llaman y dicen, lunes después de Semana Santa, vengan a firmar los papeles. Ya está aprobado. Wow, gloria a Dios. Una casa, ¿verdad? Hermosa y con una cuota accesible y maravillosa. Y eso ya es obra del cerco, Hugo. Es espectacular, es lo que le pedía al Señor. Ya no deambular, ya pagar por algo propio. Claro. Que sea ya para bien. Y esa es gloria de Dios. Obviamente. Esa es dos me habías dicho. ¿Y cuál es el otro? El otro es, nosotros tenemos nuestro auspiciante que es Samaja S.A., una empresa, la empresa de seguro en la cual yo trabajo también para ellos, ¿verdad? Y esa empresa, nosotros tenemos misa de repente cada 2 meses. Hacemos, y el cerco presentamos, yo presenté como petición, ¿verdad? Ganar una licitación, ¿verdad? Y realmente esa licitación se dio en el transcurso del cerco también. La gracia de Dios y ánimo, fuerza, ¿verdad? Aquellos que pidan con fe, con esperanza, se consigue. 2 cosas que le he pedido al Señor, las 2 cosas me han otorgado. Y para ahí, antes del corte de acá, nuestro amigo Barrabás nos está haciendo gestos, ¿verdad? Así mismo. Hay un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Tengo un amigo en común con acá nuestro amigo Barrabás, ¿verdad? Operador de todo lo que es la radio, que vino a cantar un miércoles, mañana va a ser 8 días, que era creo que el 5.º día del cerco, y vino el viernes, que al final. Y él como que, siempre queremos rezongar contra Dios cuando no tenemos lo que queremos o no entendemos los tiempos, ¿verdad? Eso es normal de la naturaleza humana. Y yo le digo, bueno, y pedí para tu trabajo, pedí. Y dice, voy a pedir, y lo pide de mala gana. De hecho que lo pide, pero lo pide con fe, ¿verdad? Que es lo que importa. Y bueno, ayer me llama y me dice que ya está trabajando, que consiguió el día que terminó el cerco, al salir ya le escribieron un mensaje, preséntate mañana, sábado una entrevista. Fue la entrevista y comenzó a trabajar ayer lunes. Gloria al Señor. Y bueno, son testimonios fuertes, ¿verdad? Y digo, bueno, la salud, los proyectos, el trabajo, son gracias de Dios. Si Dios no habilita los canales, siempre vamos a estar trancados. Y si Dios habilitó es porque escuchó
cómo golpeamos, cómo impactamos como los programas del jueves, ¿verdad? Sí, Las sí. puertas del cielo con tantas oraciones y con la fe de la gente, porque la fe se prendió en la gente y la gente se prendió también en el cerco. Así mismo, Hugo. Hugo, vamos a un corte musical Vamos. para luego volver con más Salve María. Salve María. Salve María. Vas conmigo, aunque no todo ande bien. Fiel amigo, aunque el mundo esté al revés, yo te sigo. Yo te sigo, aunque herido esté en mis pies. Voy contigo, Jesús. Voy contigo, pues en ti puesto mi fe. Puedo sentirte en medio de la tormenta. Susurras a mi oído que todo va a estar bien. Eres mi puente en medio del desierto. En ti encuentro consuelo, descanso a mi ser. En tu abrigo quiero habitar, y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar, por la eternidad te quiero adorar. Vas conmigo, aunque no todo ande bien. Fiel amigo, aunque el mundo esté al revés. Dile, yo te sigo, Jesús. Yo te sigo, aunque herido esté en mis pies. Voy contigo, pues en ti he puesto mi fe. Puedo sentirte en medio de la tormenta. Susurras a mi oído que todo va a estar bien. Eres mi puente en medio del desierto. En ti encuentro consuelo, descanso a mi ser. En tu abrigo quiero habitar, y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar, por la eternidad te quiero adorar. En tu abrigo quiero habitar, y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar, por la eternidad te quiero adorar. Adoramos, Jesús, en tu abrigo. En tu abrigo quiero habitar, y de tu mano quiero siempre andar. Bajo tu sombra quiero morar, por la eternidad te quiero adorar. En tu abrigo quiero habitar, y de tu mano
quiero adorar. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Salve María. Pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Salve María, de vuelta con ustedes queridos hermanos para este nuestro tercer bloque. Qué maravilloso, seguimos aquí con Hugo, nuestro invitado, hablando del cerco y de las gracias que dejó este cerco de Jericó. Ya hay testimonios, yo les he contado mis propios testimonios, realmente fue extraordinario, fue algo que me levantó el ánimo, la fuerza, ¿verdad? Y también como decías vos, habíamos iniciado así como un poco bajoneado. Recuerdo yo que cuando el padre Francisco me habló también, yo le dije, padre, ¿y usted? Y me dice, y para eso está hoy, está ahí Hugo, me dice. Y ustedes dos pueden, me dice él, ¿verdad? Me dio también ese empuje, ¿verdad? Y realmente como diácono me siento muy privilegiado tenerle como párroco el padre Francisco y que nos da esa fuerza, y también tener tu ayuda, Hugo. Gracias por venir a acompañarnos en esta comunidad, y realmente somos una comunidad que tenemos mucho potencial, pero está allí oculto. Está ahí. Y entonces estos muros que vamos echando y va surgiendo. Vos sabés que realmente al final de este cerco de Jericó nos dimos cuenta que trabajamos unidos, y eso fue lindo, y eso fue algo que rescaté en el programa y rescaté en una conversación con el padre. Aprendimos, y había sido somos buenos en la adversidad. Ese es lo que descubrimos, y fue lindo. Sí, la verdad que la idea era esa, ¿verdad? De que todos participen, ¿verdad? Y aprendan. Ciertamente hay algunas cosas que vamos a ir puliendo, ¿verdad? Vamos a tener durante el año 2 cercos más, ¿verdad? Que es lo que yo creo que faltaría a la comunidad. Uno que va a ser como el año pasado, en ese tiempo de diciembre, y otro que estaríamos viendo, según lo que nos indica el Señor y lo que hablemos con el Padre, entre julio y agosto, ¿verdad? Y por qué no alguna jornada de sanación, de liberación, jornada eucarística, ¿verdad? Sí, tenemos que respetando tenemos, obviamente el protocolo y los tiempos que nos tocan vivir, ¿verdad? Claro. Para cuidarnos y cuidarles, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no vamos a hacer nada malo, no vamos a tomar, no nos vamos a reunir para hacer nada malo, sino para orar por los enfermos que están en el INERAN, en los diferentes hospitales, los enfermos en la comunidad, los enfermos en nuestra familia, los proyectos, el país que está hoy con problemas de gobernabilidad, de provisión de medicamentos, de escasez de recursos, de cansancio, y que si uno va mirando todo lo que ven en el noticiero cosas feas y no tiene una fe, como que va a decaer. Sin embargo, desde la fe tratamos de ser optimistas, mirar la tormenta pensando que después de esa tormenta va a salir ese sol hermoso que va a alumbrar y va a consolarnos con alegría, ¿verdad? Con el canto típico de los pájaros, de las aves del cielo, como dice el Salmo. Entonces, y podríamos también agregar algo simpático, ¿verdad? Sería tu segundo cerco ya como diácono, ¿eh? Sí, eso estaba contando.
que yo recuerdo contigo y con el grupo Divino Niño de Roque Alonso, ¿verdad? Habíamos iniciado con un cerco con el padre Pedro Silva en Santísimo Redentor, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese fue mi único cerco, pero sirvió para que yo realmente pueda ser servidor, ¿verdad? Y mi segundo cerco ya del otro lado, digo yo, ¿verdad? Y me sentí muy, muy contento, ¿verdad? Y como decía, es otra cosa cuando ya uno le sirve al Señor. Y qué lindo. Por eso yo le digo a la gente, disfruten y permitan que este cerco les transforme. Acabas en el corte vos de decir una palabra clave. Hay que pedirle al Señor, porque si no le pedís, Él sabe, pero Él espera para que vos te hagas sencillo y humilde, ¿verdad? Sencillo y humilde por un lado, pero también teniendo lo primordial, que es algo que yo siempre digo, que tanto Dios como el demonio no pueden tocar, que es el albedrío. Si yo no le pido a Dios que un caballeroso que me ayude, no lo va a hacer, no porque no quiera ayudarme, no porque Él se congracie con mi desgracia, sino porque Él respeta que yo no quiero hablar con Él, que yo no le quiero pedir. Él asume que yo no quiero la ayuda. Me va a mandar signos, como el signo de Lázaro, de que yo necesito ayuda, que necesito bajar la cabeza, que necesito orar. Pero finalmente la última palabra, la última acción, como lo tuvo Judas, cuando lo traicionó a Jesús, lo tiene la persona humana. Lo tenemos nosotros. Así mismo, así mismo. Bueno, fíjate ahí esa imagen de nuestro Santísimo, ¿verdad? En el altar mayor, ya con las velas a los costados y alumbrando de frente un reflector para que le dé más realce. Te recordarás que yo te había dicho, ¿verdad? Que esta vuelta íbamos a hacer cerco y que yo soñé, ¿verdad? Una imagen como esa, de que el Señor me presentaba y que no teníamos que ya hacerlo en la manera contemporánea que lo hacían ustedes, ¿verdad? En la mesita, con el velador detrás, porque primeramente dos cosas me pasaron por la mente y te dije, si cuento esta infidencia a la gente que nos oye y nos está siguiendo en este momento. Primeramente, yo miré en una de las filmaciones que cuando se le enfocaba al Santísimo con el velador ese detrás, ¿verdad? Como que no se entendía qué es lo que pasa, si era la Eucaristía, era muy fuerte. Era muy fuerte. Y por otro lado dije, no, ¿por qué queremos un velador, un arbolito? Vamos a hacerle que el Santísimo solo brille en la presencia de su pueblo. Y fíjate, mira qué hermoso fue. Y yo creo que esto ya va a quedar como un histórico. Yo creo que a partir de este cerco, en todas las exposiciones del Santísimo, las adoraciones, yo creo que van a tomar este formato hermoso, donde vemos a Jesús expuesto, donde vemos la solemnidad, porque muchas veces también cuando estamos como movimiento carismático, como movimiento de liberación, quieren decirnos que somos antilitúrgicos. ¿Y qué más prueba de la liturgia y la solemnidad que eso? Y usamos el incienso, usamos los 7 días el incienso, te pones a pensar, o sea, lo hicimos dentro de los marcos de la liturgia, y esto lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? He participado en varios formatos de cerco de Jericó, pero el nuestro es el más completo. No por una soberbia o un revanchismo lo digo, sino porque vos sabés cómo yo soy, ¿verdad? Soy muy exigente, y el centro es la misa, es la comunión. Y después tenemos el cerco. Después tenemos el cerco, porque suele pasar en otras iglesias, en otros carismas, que hacen el cerco, que es bueno, pero termina el cerco y la misa a continuación y nadie queda en la misa, nadie se confiesa. Vamos a decir, como que desmeritan el signo como el de Lázaro, de la comunión, de la Eucaristía. Y sin embargo yo decía, bueno, qué mejor de confesarnos, escuchar la palabra, comulgar, alimentarnos al cuerpo de Cristo y después adorarlo. Y ese formato que nosotros tenemos para mí es el más completo. Así mismo, y el padre quedó sorprendido en el último día cuando él participó, después de su reposo, él participó. Y cuando él dijo, bueno, ahora vamos a iniciar el cerco, aquellos que vinieron solo para la misa, y nadie se movió, ¿verdad? Y él salió y dijo, ¿no se van a ir? No, le dice, nosotros venimos para el cerco también, le dice, ¿verdad? Y eso fue algo que él quedó así como, qué bueno, ¿verdad? Que realmente. Mira vos, ya está el testimonio de Reinaldo, que nos llamó a través del teléfono, ¿verdad? Para comunicarse con nosotros. Y ahí Diego Obregón en los controles ya tiene ese testimonio de Reinaldo de ese audio que nos envió para el programa para compartir con nosotros. Vamos a escucharlo, sí.
Bueno, yo quisiera contar mi testimonio. Yo soy Reinaldo, soy un cantante de Dios y quisiera contar un poco mi testimonio. Hace varios meses que estuve sin trabajo. Este año comencé trabajando de ayudante de panadería y después salí porque hubo disminución. Luego me fui a hacer repartir de agua y pagaba muy poco, entonces tuve que salir. Y no estaba tan desesperado como otras veces porque ya comencé a rezar ya, ¿verdad? Y en eso Hugo me invita al cerco de Jericó para irme a cantar un miércoles. Y después se me dice para que me vaya a acompañar a los coros el viernes, el final. Y yo me fui y esos días yo le entregué al Señor mis intenciones. Es impresionante. Quiero comentar nomás, para que no sea tan largo mi audio, que el último día, horas antes de que yo comience a cantar, me llaman de VG, de la cadena de supermercados VG Express para guardia, y a partir de hoy, gracias a Dios, estoy comenzando a trabajar, ¿verdad? Son muchas horas, pero es un trabajo estable, por lo menos por el momento, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios actuó a través del cerco y es impresionante. Y para todos los que van a escuchar este audio, les insto a que se abandonen en Dios completamente. Yo sé que es difícil, a mí también me cuesta, pero es recomendable eso porque Dios te da en su tiempo y en su lugar esa bendición que tanto necesitas. Qué bueno, Hugo, ¿eh? Espectacular. Saludos para vos, Reinaldo. Gracias por compartir con nosotros. Tanto necesitamos de los testimonios, Hugo. Que edifican. Ah, sí, edifican, claro, porque vos sabés que lo que yo siempre he aprendido, que nuestra Iglesia Católica es bíblica y testimonial. Aquellos que no profesan nuestra fe nos dicen, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. De hecho, que la oración del cerco está en Josué. Claro. Y por su claro fe, y sí. además en Hebreos 11, 9. Y por la fe de ellos cayeron los muros. Así o sea, mismo. No pueden decir que esta oración es antilitúrgica, anti-escritura, nada, porque está en la Biblia. Así mismo, y qué importante. Y gracias, Reinaldo, por compartir. Ciertamente eso es lo que buscamos. Hay tantos muros por derribar, no solamente lo que es economía, no solamente, justamente hoy tocamos, Hugo, con Carolina, sobre, hablando un poco de la virginidad de María. Ajá. Hablamos un poquito de que el ser humano es tan apresurado a vivir, que no se abandona, como decía Reinaldo, no se abandona en Cristo. Y hoy se le condenaba a alguien a 27 años por feminicidio. Analizando todos los feminicidios habido por haber, yo me doy cuenta, Hugo, que es ese apresuramiento de vivir esa vida carnal. Y nadie se abandona a ese Dios que tiene algo extraordinario para nosotros. Debemos nomás de ponernos en sus manos, ¿verdad? Y el mundo nos avasalla en que nosotros hagamos cosas, ¿verdad? Que después esta mente humana viene y se transforma. Una relación sexual, Hugo, antes de matrimonio, surge ya ese, si no sos de mí, ya no sos de nadie. Y suceden estas cosas, ¿verdad? Que se pueden... por eso el cerco es tan importante desde el vientre materno, ir sanando, ¿verdad? Sanando, no solo dejando que Dios, siempre digo, actúe en nuestra vida sobre los proyectos, sino que bendiga también y rectifique las malas decisiones, porque así muchas veces mismo, hay mismo. gente que yo he conocido en el tema pastoral, ya tengo años en esto, he conocido que no se perdonan el aborto, ¿verdad? Ciertamente ya están convertidos, pero no se perdonan, no vivieron ese amor real y el perdón de Dios, que después de un cerco de Jericó o de una confesión buena y prudente y una guía ya psicológica y espiritual, terminan aceptando ese perdón y dándose cuenta, como dice la palabra, quien se convierte es hombre nuevo, ¿verdad? Hombre convertido. Y el ejemplo básico, Pablo significa pequeño y Saulo grande en la Biblia, en la traducción así latinoamericana. Imagínate que Saulo era grande ante su hermano, gran perseguidor, gran oponente de la iglesia, que después yo no me imagino esta imagen, ¿verdad?
de que nos haya pasado de que cuando tipo vos te ibas a rezar y le encontrabas ahí a Pablo, el pequeño, que según la traducción, el pequeño le veía ahí orando, y imagino que te podía causar un temor de decir, ¿será que este viene a conspirar? ¿O será que viene a orar? Y ellos se ponemos en duda, ¿verdad? ¿Será que se convirtió? ¿Será que es bueno? ¿Será? Y pues caramba, Dios cambia de una vez para siempre la vida de cada uno, y el cerco viene a cambiar la comunidad de Fátima, viene a romper los paradigmas de que podemos trabajar como comunidad, y viene a otorgarnos las liberaciones que necesitamos, porque somos una familia necesitada en algún aspecto, en algún punto. Por eso yo le insto a todos nuestros hermanos que vayan dando un like o compartiendo o agregando un comentario sobre un testimonio que lo pudo haber tenido en el cerco pasado, en forma presencial o virtual, porque la virtualidad, si de verdad la haces de corazón en vivo, es como que estás orando delante de Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente, para Él no hay tiempo, lugar ni distancia, nos dice la palabra magisterio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que pareciera que no recordamos, parece que a veces las palabras que la Iglesia nos tira, como que entra y cae ahí y no florece, y nosotros tenemos que hacer florecer con la oración y con la fe puesta en el Señor. Así mismo, Hugo, qué extraordinario. Realmente había una persona que había entrado y me había preguntado, hermano, yo estoy haciendo misa diaria, me decía, y no estoy pudiendo seguir el cerco, me decía. Y le decía yo a esa hermana, no dejes de hacer tu misa diaria. Para eso, Radio Fátima Online tiene todo grabado y lo podés hacer después. Y me va a servir igual, claro, ponerle mucha fe y ese cerco. Y lo decía el padre, el último día, tocando un poco al padre Tardif, ya también fallecido, ¿verdad? Decía que el padre Tardif, lo que se grabó, inclusive años después, la gente lo veía con fe y volvía a hacer milagro, decía el padre. ¿Te das cuenta? Y entonces, para eso Radio Fátima tiene todo grabado otra vez. Entrar, compartir, vivirlo en tu casa, preparar tu altarcito y hacer lo mismo, ¿verdad? Es impresionante. Y como hoy te cuento algo extraordinario. Sí, ¿qué sucedió? Bueno, yo me comprometí en llevar sal a un lugar, ¿verdad? Y para ello le dije a Carolina, anda a comprarme sal del súper. ¿Sabes, Hugo, que no había? No había. La gente trajo toda la parroquia. Se fueron así y compraron sal. Kilos y kilos de sal que en los estantes, ya ella consiguió los de medio 3 paquetes. No había, no repusieron porque en ese día muchísima la sal aquí para como signo, por supuesto. Claro, que es válido signo dentro de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está llena de signos y de sacramentos. Así mismo. Y mira, lo dice Pedro cuando bautiza a aquellos primeros cristianos que se bautizaban. Cuando bautiza a Bernabé y Agar, Pedro dice, pero recuerden, dice, que la fe de ustedes, esa es la fuerza del bautismo, porque si ustedes no creen, esto no tiene esa fuerza, decía Pedro, ¿verdad? Y realmente los sacramentales son así también, ¿verdad? Claro, es que fíjate que Jesús da, ya en Galilea, da esa misión diciendo a los hombres, a los apóstoles, a los amigos, ¿verdad? A los embajadores de la palabra, dicen, y aquí que yo les mando a anunciar la palabra, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recordándoles todas mis enseñanzas. Y yo les acompañaré hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y les acompañarán estos signos. Resucitarán muertos, sanarán enfermos. O sea, nuestra iglesia es una tradición desde Jesús. El poder viene de Jesús, no viene por nuestros méritos, porque la palabra dice que todo lo conseguimos. En hebreo lo dice, gracias a la gracia y la obediencia de Jesús. O sea, por gracia somos lo que somos, y la palabra dice que mi gracia te baste. Así mismo. Y ¿sabes qué dice un documento del Vaticano II? Sí. Dice un documento que la iglesia católica, por supuesto, nuestra iglesia, dice, se exterioriza a través de nosotros llevando ese anuncio que el mandato de Dios, pero su fuerza viene de adentro.
del Espíritu Santo. Por eso el Padre dice, estos son tiempos del Espíritu Santo. Por eso es lindo, Hugo, lo que nos decís, ¿verdad? Que esto no es al azar. Esto se prepara con oración. Esto se prepara con obras del Espíritu Santo. Esto se prepara con ese Espíritu Santo que nos guía. Que nosotros, tanto el sacerdote, el Padre Francisco, como vos, como yo, nos dejamos llevar por el Espíritu. Y es lo que también le decimos a la gente que va a estar con nosotros. Déjense llevar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que obre, y eso es lo lindo, y eso se vio en toda la comunidad realmente. No solo se vio, también se sintió. Recordarás que en las prédicas, después de las oraciones, ¿verdad? Hace ya un buen tiempo el Señor nos regala y nos recuerda ese pasaje bíblico del Evangelio. Yo les doy la paz, esa paz que el mundo no les puede dar, ni con dinero, ni con a modo de violencia, sino la paz que yo les doy es una paz perdurable, sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y cuántas veces después de la oración salíamos como que renovados, tranquilos. Obviamente eso no implica que el milagro es a corto plazo ya y que ya se terminó el problema, sino que te daba la tranquilidad de confiar con fe en que Dios en medio de tu problema iba a estar acompañándote, iba a estar actuando y por sobre todo te iba a estar proveyendo y sosteniendo, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 16:33, si lo quieren ver más tarde, hermano, que podemos dejar cosas al azar, hasta nuestra vida, pero Dios es quien va a decidir las cosas que van a ocurrir en nuestra vida. Podemos jugar la suerte, pero no hay suerte delante de Dios. Es la gracia actuando en nuestra vida. Somos para Dios una preciosa pertenencia, criatura de sus manos, que Él va a sostener. No va a abandonar. Yo no creo que un padre, una esposa, unos hijos abandonen a su familia en momentos de necesidad. Y yo creo que Dios, ni en momentos de tristeza, ni de necesidad, ni de felicidad, no creo que nos abandone, porque Él sí sabe vivir el amor paterno para cada uno de nosotros. Así mismo, Hugo. Hugo, vamos a otro corte musical, sí, para luego volver con más Salve María. Madre de los apóstoles, forma tú nuestra mente. Madre de los apóstoles, corazón y voluntad. Salve María. Eres madre y reina de los apóstoles de hoy y de todos los tiempos. Confiamos a tu protección nuestro ser, muchas veces en conflicto. María, guía tú nuestros pensamientos hacia la verdad. Te ofrecemos nuestra creatividad, nuestros conocimientos.
Salve María. Salve María. La Radio Católica. Auspiciados por Jesús y de la mano de Mamita María en la coordinación. Salve María. Salve María. Tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar, que Dios nos amó primero. La Radio Católica. Salve, salve María. Y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Salve María, de vuelta con ustedes, queridos hermanos, para este nuestro último bloque. Quiero poner, Hugo, especialmente en esta oración que vas a hacer, quiero poner en manos de nuestra Madre la Virgen Santísima, para que por su intercesión llegue hasta su Hijo Jesús la salud física de Hugo Molina, nuestro hermano y compañero aquí de la radio, papá de nuestras jóvenes del grupo juvenil, ministro extraordinario de comunión. También quiero poner en manos de nuestro Dios a don Eladio Sanguina y su esposa, que son también ministros extraordinarios de comunión, que están también internados allí por IPS. Un compañero de trabajo, un compañero y amigo de época de colegio, Pascual, él también está internado, ¿verdad? Y diáconos, hermanos diáconos, estudiantes del diaconado, el diácono Toribio y su esposa, él es de allí de la Chacarita, de María Goretti, él está enfermito también, el tema del COVID también, ¿verdad? Y muchos otros que están allí, los del INERAM y de los otros enfermos, ¿verdad? Para que tengan esa fuerza y esa fortaleza, especialmente a las familias, tanta necesidad. Hoy ponemos en manos de nuestra Madre para que por su intercesión llegue hasta su Hijo Jesús. Vamos a orar entonces un poquito por ellos. Ok. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia, oh amado Padre, reconociéndote nuestros pecados, nuestras flaquezas, debilidades, reconociendo que somos pequeños, pero que tu grandeza es tanta, que tu misericordia inunda como las aguas del océano, que permite restaurar, limpiar todo aquello que es impuro. Perdónanos de nuestras faltas. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, al cual todo poder sea dado, que por su sangre, su sacratísima sangre derramada en el madero de la cruz, hoy seamos empapados, cubiertos con esa sangre y protegidos de todo mal, librados de toda enfermedad, liberados de toda astucia, falacia del enemigo, de toda tentación, de todo pecado, de todo vicio, de toda hora trágica, de la muerte. Mándanos, Jesús, por medio de tu promesa que es eterna, tu Espíritu Santo, para que caiga sobre cada uno de nosotros como una lluvia, como un fuego, como un Pentecostés renovador en la vida de los rayos oyentes de Fátima, por medio del programa Salve María, de las comunidades, de aquellas personas que están escuchando, que están poniendo ahora sus intenciones para la oración, y de aquellas que mencionó acá el hermano, el diácono Marcos, para que tu Señor visite a cada una de esas personas por medio de tu Espíritu Santo, provocando unción de sanación, unción de liberación, unción de providencia, unción de salvación en sus vidas, en sus almas, en sus proyectos, en sus familias. Por medio de tu gracia, Señor, y por medio de la extensión de tus manos, impon tus benditas y venerables manos sobre cada uno de estos enfermos que hoy están acogiéndose a la oración, en modo particular aquellos que están sofocados, tristes, abandonados, desanimados, sin ganas de vivir, que están en los hospitales, en todos los grandes hospitales, y a sus familiares por medio de esta oración, Señor, para que le des la fuerza, para que le retribuyes y le restaures la salud del cuerpo, la mente y el alma. Sánalos, Señor, pues para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que se acercaban a ti miles de enfermos, se acercaban teniendo fe, Señor, en ti, porque habían perdido la esperanza en sus fuerzas, en su adquisición económica, en sus apellidos, en sus religiones. Hoy, Señor,
Venimos a ti como ese pueblo, confiando en ti, pidiéndote que tú sanes, que tú obres, que tú liberes. Y somos como aquel leproso, te decimos en humildad, recordando este martes santo, ya previo al tríodo pascual, te decimos, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Y si tú quieres, puedes sanarnos, como te dijo el leproso. Si tú quieres, puedes liberarnos. Si tú quieres, puedes levantar, Señor, como levantaste a Lázaro entre los muertos. Puedes levantar, Señor, a aquellos enfermos que están en UTI, que están con pronóstico desfavorable. Si tú quieres, puedes conceder a esos hermanos por quien Marcos pidió aquella providencia a sus necesidades. Si tú quieres, Señor, puedes restaurar lo que hemos perdido y puedes renovar lo que tú quieres que nuestra vida se renueve. Si tú quieres, puedes bendecirnos, Señor. Y yo sé que tu palabra, que nos comenta que dijiste al leproso, sí quiero, yo sé que tu palabra no solo nos va a acercar como promesa, sino que nos va a acercar como vivencia. Sí quiero. Quiero que te sanes, quiero que sanen, porque no hay nada que tu corazón pueda resistir que una oración no lo consiga, Señor. Y la oración que hoy hacemos es no por nuestras necesidades personales, sino por las de aquellos hermanos. Hoy dejamos de ser egoístas para que tú, Señor, llevado de la mano de tu madre, puedas provocar en nuestra vida aquel milagro como en las bodas de Caná de Galilea. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Esto ha sido Salve María. Y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Salve María. Salve María. En medio de su pueblo, Jesús va caminando. En todos tus hermanos hay huellas de su paso. Si escuchas el silencio, su amor está cantando. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero, que hay que darse por entero.